Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Camino del Corazón, en un programa muy especial y vais a saber por qué, y muy bien acompañada de una gran maga de la vida, como yo la llamo, Marian Frías, una mujer que no deja indiferente a nadie, allá donde vaya, porque su mirada, sus palabras, todo lo que dice y todo lo que expresa se deja ver, sentir de una manera muy especial. Y hoy está aquí, bienvenida Marian, me hace muchísima ilusión que estés aquí, de verdad, de corazón. A mí también, a mí también. Y fíjate, estaba escuchando ahora una canción que es Cuando te olvides de quién eres, mírate en los ojos de la gente que te quiere, ¿no? Y qué bonito es esta presentación que acojo con mucho cariño y agradeciendo, aprendiendo a recibir lo bonito de cómo nos ven los demás, que a veces nosotros pues se nos olvida, ¿no? Se nos olvida el impacto que podemos generar en los demás, esas semillitas que vamos plantando. Y a mí lo que me gustaría en este camino al corazón es que las Sí, personas que nos escuchen, cuando terminen, pues se quieran un poquito más. totalmente, totalmente. Pues este programa va a ser muy especial porque justamente cuando se emita son 3 años de que inició este camino y yo quería que fuera con una persona especial y por eso se ha dado así, de que fuera hoy y entonces pues quería celebrarlo contigo. Esto empezó estando en el máster, como idea que empezó a suceder como algo que pasa, ¿no? Como estas vidas imaginarias que tú nos cuentas, que luego hablaremos, y en la que, ¿y por qué no? Empezamos, ¿no? ¿Y de qué voy a hablar? Pues de lo que yo más sabía, libros y autismo, ¿no? Empezamos un poco así de autismo porque es una historia como que yo he pasado en mi experiencia y al final pues empecé un poquito así, poquito a poco, añadiendo entrevistas y bueno, aprendiendo al fin y al cabo de lo que es, ¿no? Pero poco a poco, pues, pues eso, contenta del resultado, cada vez la gente pues ya te va conociendo un poquito más y en que no tenga una gran comunidad, yo sé que las personas que están ahí detrás cada semana, pues me siguen y bueno, les gusta lo que hago y al final eso es lo que me llevo, ¿no? Ese momento de estar aquí. Por eso yo quería que hoy, celebrando este tercer aniversario del podcast del Camino del Corazón, María, la maga para mí de la vida, porque es que yo no tengo palabras para decir lo que es, lo que yo sentí cuando te conocí. Realmente, a mí me inspiraste mucho y yo decía, yo quiero aprender un poquito más contigo y por eso he seguido contigo, haciendo tus formaciones, haciendo el viaje y estando presente un poquito en mi vida, porque quería que fueras parte de ese camino, ¿no? Del corazón, como aquel que dice. Qué bonito, qué bonito. Fíjate, y además, aparte que a mí el 3 me encanta, creo que es un número muy mágico. Coincide, y sabemos que tú y yo que las coincidencias no Sí, existen, de la importancia del 3 y también Maktub va a cumplir 3 añitos. sí, es verdad. Año celebro el cumple de Maktub, el viaje que haré para Semana Santa, todavía lo estoy ahí creando en mi cabeza y en mi corazón, y serán también 3 años, ¿no? Y lo importante, aparte de esa coincidencia, esa sincronía que nos mantiene conectados, ¿no? En ese camino del corazón, donde empiezas a ver magia por todos los lados, porque yo he aprendido a no quitarme mérito y a recibir con mucho amor los halagos, pero también tenemos que saber que toda esa magia que tú estás viendo en mí y que yo recibo con mucho amor, la ves porque habita en ti. Pues ¿Qué es al muchas gracias. final ser una maga? Una maga es pasar del mundo de las ideas, ta 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 chan, abracadabra, crearé con Exacto. la palabra, y algo que era aparentemente una vida imaginaria, y ahí ya empiezo a tirar del hilo, ¿no? Cómo subestimamos el poder de la imaginación. La imaginación es una de las cosas más poderosas que existe, que decía Totalmente. Einstein. Entonces, todo eso que alguna vez fue creado tuvo que ser primero imaginado. Eso no significa que todas nuestras ideas lleguen a término, son como bebés, como creaciones,
por eso le celebramos sus cumpleaños y sus cositas, Sí, pero no todos los bebés llegan a término. A veces hay abortos creativos, pero cuando un bebé llega a término, como sea que sea ese bebé, es una gracia y es un motivo de celebrar, ¿no? Y que no es casualidad. Es decir, que personas que estamos consiguiendo que nuestras vidas imaginarias sean reales, porque ahora ya está sucediendo ese podcast que una vez imaginaste, ya está sucediendo en el presente en tu realidad, ha requerido de algo que es valentía y mucha valentía. pues muchas gracias. Eh, con mucho amor. Y bueno, hemos empezado un poco a hablar así, pero yo quería que tú explicaras un poquito quién es Marian, para algo más que tú quieras añadir, porque yo diría muchísimas cosas de ti, pero prefiero que seas tú. Bueno, yo creo que lo primero a quien le esté interesando un poco mi vibración, mi manera, la tarjeta de visita de ahora es nuestra web, ¿no? De alguna forma, que es nuestro sentir. Para mí la web es como que he intentado responder a quién soy y de alguna manera desde eso que soy, qué hago o qué estoy haciendo en este presente. A lo mejor cuando escuches esta entrevista ya algo de lo que te estoy contando que estoy haciendo se está transformando, porque hay mucho, cada vez más, ese emprender desde el ser. Entonces, según voy siendo, voy haciendo. Entonces, Marian Frías, camino a mí. Punto es, y ahí hay un montón de cosas para quien me quiera conocer, pero ya las palabras tienen magia. De hecho, sabes que el podcast que yo tengo Sí. es Son Palabras Mágicas Ujú, y Marian Frías, camino a mí ya te está dando la pista que ese ser humano, que yo ante todo soy un ser humano, he transitado por mi vida diferentes experiencias que desde muy pequeñita supe, como la sangre me mareaba, que yo quería ser médico del alma. qué bonito. Ese dolor, que igual que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental y tenemos un cuerpo espiritual que puede utilizar, lo podemos utilizar a nuestro favor si sabemos cómo se utiliza o a veces puede jugar en nuestra contra, ¿no? Cuando no somos conscientes de todo eso. Entonces, mi pasión ha sido la psicología, de hecho, por eso estudié la carrera de psicología, pero cuando en ese camino a mí, buf, según vas caminando hacia adentro, te vas encontrando con muchas cosas. Y lo primero que me encontré es que era un ser humano y que yo era mujer. Y que tenía una manera particular de ser mujer y de gestionar esta energía femenina y masculina en mí. Estudié también sexología, pero desde ahí era, vale, sí, pero también soy un ser que quiere conseguir sueños y deseos. Y apareció en mi vida todo lo que tenía que ver también con el coaching, con los objetivos. Ya, pero no solamente quiero cosas, quiero un sentido, ¿no? Y me di cuenta que desde muy pequeña también toda esa parte espiritual de quién me quiero convertir ha sido una pregunta que habría muchas posibilidades, ¿no? Y en ese ir descubriéndome, ir conociéndome en un momento aparentemente muy exitoso de mi vida, yo estaba en la radio, estaba en televisión, en prime time, en máxima audiencia, tenía libros publicados, dos consultas, un marido, una casa preciosa, o sea, todo, 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 todo lo tenía y cataplum, me caí porque la vida cuando no paras te para Se para. y estaba enferma de estrés, estaba enferma de hacer. Con lo cual tuve que parar y ahí apareció en mi vida, en ese vacío, apareció en mi vida El Camino del Artista, que era un libro de Julia Cameron, y cuando yo empiezo a, porque realmente no es un libro de lectura, es un libro de mirada hacia adentro, donde semana a semana vas conectando con tu cuerpo, con sensaciones, yo terminé ese libro y dije... Ok, esto sí lo puedo hacer, porque yo sentía que ya me había roto. O sea, alguien me iba a contar algo y yo tenía literalmente náuseas. Y yo decía, si yo no puedo escuchar historias y ayudar a personas, ¿qué voy a hacer? Claro, Entonces, la vida me trajo el camino del artista y me planteé que de alguna manera tenía ante mí un desafío. Es cómo puedo hacer sin sentir que estoy trabajando. Tengo que contarme a mí misma una historia donde yo estoy aprendiendo, donde yo estoy jugando, donde yo me estoy nutriendo y en ese cuidarme, porque me había perdido, en ese camino a mí me estaba yendo totalmente. camino a otros, me planteé ante el desafío de solamente hacer lo que amo. Qué bonito. Es el mejor trabajo del mundo, al final. Mm. Y hacer lo que amo.
y amarme haciéndolo, ¿no? Porque al final es muy fácil caer presa de nuestras creaciones, ¿no? Es como tienes toda tu vida ese sueño de esa casa, consigues crear esa casa y te das cuenta que de alguna manera es una jaula con barrotes de cristal, de oro, ¿no? No lo ves, pero estás muchas veces Totalmente. encarcelada. Entonces, lo que yo realmente siento que hago ahora, según voy destilando, lo que voy haciendo es acompañar a personas que ven que ya es inevitable o que necesitan ese empujoncito del culito para darse cuenta que la vida es un proceso constante de transformación. Y quién Y que mejor que tú para guiarles y acompañarles y darles ese empujón para dar ese primer paso, ¿no? Que es importante también elegir a la persona que queremos que nos abra un poquito los ojos, ¿no? Quizás a todo eso que no sabemos ver o intuimos que no sabemos por dónde va. Mm, Precioso. Bueno, has traído una foto de tu niña, ¿verdad? aquí la tengo, los Yo deberes. también. Y yo te enseñé a la mía. A ver, A ver, espérate. A ver, acércala. ¿se ve? Sí, acércala más. A Más, más, ver, más, más, más. Y súbela espera. para arriba. A ver, que no. No, Ahí. ahí. ¡Oh! Mm, ¡Qué monas! sí, con mis trencitas. ¿Y tú qué llevas un muñequito? Llevo la Barbie. La Barbie. Ah, La Barbie, ese peinadito que me hacía mi madre, mis hoyitos característicos, con esa sonrisa ajá. y con la Barbie. O sea, yo Yo la también Barbie, tenía el hoyitos. dibujo, las barriguitas, o sea, las muñecas me encantaban. Ujú. ¿Y por qué te he pedido que traigas a tu niña? Porque tú también haces mucho lo de ser niños, ¿no? Jugar, porque es la manera de también de jugar, de crear, ¿no? Siendo niños, ¿no? Y también la conexión con nuestra niña interior, porque es la persona que nos acompaña toda nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que cuidar a esa niña que vive dentro de nosotros, ¿no? Cuidarla, mimarla, ¿no? Y te la traigo porque hago un pequeño juego a Sí. través de una pregunta, ¿no? Solamente es saber preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué te gustaba? La Marian de niña, ¿qué le gustaba jugar? ¿Qué le gustaba leer? Mira, le encantaba bailar, hacer coreografías con su hermana. Me encantaba ir a mis clases de baile. Me gustaba mucho montar en los columpios, jugar a la comba, jugar a la goma, jugar a las muñecas, salir con mis amigas los domingos, nos íbamos a misa, nos daban la paga y comprar chuches y sentarme en un banco. Me gustaban muchísimas cosas. Oye, yo comparto muchas de las que has dicho, ¿eh? Muchas, lo de jugar a la goma, la Olvidemos. goma. Claro, Sí, o sea, sí, no nos olvidemos que cuando estamos hablando de la niña interior, y le damos forma, al final estamos hablando de una energía, la energía de la niña interior está en el vientre, tiene que ver con nuestra creatividad, tiene que ver con lo que nos gusta, tiene que ver con una esencia. Y cuando bajamos a lo profundo de los seres humanos, nos damos cuenta que, bueno, con nuestras particularidades nos gustan cosas parecidas. sí, 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 No totalmente. de nuestras diferencias, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando era pequeña mi madre nos lavaba el pelo, nos secaba el pelo, a mi hermana y a mí, que estábamos ahí sentaditas, iba alternando con el secador y mi hermana estaba leyendo y yo me estaba pintando los labios con la crema de Nivea, no sé qué, y jugando a los turbantes y a las cosas. Es decir, y vemos esa esencia, pero al final a mi hermana también le gustaba eso y a mí también me gustaba leer, ¿no? Y buscar historias, imaginar cosas. Al final buscamos lo mismo, probablemente de diferentes De maneras, diferentes pero maneras. era, yo sobre todo lo que recuerdo mucho de cuando era niña, que lo siento cuando estoy en Marruecos, era que el tiempo iba lento. Ujú. Que lo disfrutabas más. Todo era como más intenso, más, lo vivías más. Mm, Era como 3 meses de verano, eso era. ¡Wow! Wow, es verdad. Y ahora tengo la sensación de que se me va el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Y allí, en esa sencillez más en Marruecos y tal, más como el pueblo, no sé, tengo la sensación que por momentos me conecto con lo que realmente me da el disfrute, que no tiene tanto que ver con lo que hago, sino con estar presente. Totalmente. Bueno, pues a mí me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Además es que ya te digo que comparto muchas cosas de lo que has dicho de jugar,
que te gustaba leer, ¿qué clase de libros leías? Bueno, me leía los libros de barco de vapor que me mandaban en el cole y luego me gustaban mucho los libros de escribe tu propia historia, ¿no? Busca tu propia aventura. Estos que de repente decían, Sí. si quieres que el protagonista se encuentre con no sé cómo, vete a la página no sé cuántos. Si quieres no sé cómo, vete a la página no sé cuántos. Bueno, tú imagínate lo que yo hacía. Hacía todas las combinaciones posibles Ya, tu creatividad. para no perderme nada de la historia y Qué para poder bueno. elegir, o sea, un control. Ahora Pero lo veo, también, digo, un poco sí, controladora. control, pero a la vez querías saber más, tenías Sí, esa curiosidad. Yo esa leía curiosidad libros de los cinco. y por otro lado también ese miedo que ya podía detectar en esa niña, que la ha acompañado mucho a que no tema a los errores, ¿no? Porque por un lado había una curiosidad, pero también era un miedo a equivocarme, de no elegir Mm, la mejor historia, parálisis por análisis. mm. Ahí también peco yo un poquito. Hasta antes, ahora ya empiezo a liberarme de todo eso. Menos mal. Pero es verdad, es verdad. Y nada, y ahora un juego para las dos, ¿no? Para niña Marian y adulta. Es como que voy a sacar mi varita mágica. Espérate, ahí. Mm, Imagínate que nos vamos de viaje y entonces tienes que elegir un lugar del mundo en el cual te gustaría ir, que haya sido, ¿no? Una persona que te acompañe, puede ser del presente o del pasado, de toda la historia de la humanidad, y un libro que quizás vaya contigo y te acompañe por alguna razón, no Lo sé. tengo. Ya no sabía que lo tenías. Vale, lo primero, yo ahora mismo, lo que me ha venido, sin buscarlo, Sí. es un lugar que tú conoces, ahí en esa duna de Erchevi, una de las dunas del desierto de Merzuga, que es una de las dunas más altas, viendo el atardecer, pero sintiendo todavía esa brisa y ese calor. Estoy sentada, si pudiera elegir, bueno, no sé si cuenta como persona. Bueno, sí, venga, como persona, porque iba a decir adiós. Ujú. Me iría encima de una duna sentada con Dios, que si lo pienso en persona a lo mejor sería pues como con Jesús o con algún profeta, con Mohamed o con María Magdalena o con Santa Teresa de Jesús, no lo sé, con personas que están muy cerca de Dios, si no puede ser Dios, gente que ha estado muy cerquita en experiencia propia de Dios. Y el libro que llevaría es un libro que está en blanco. Más que un libro sería Mm, un cuaderno, porque o sea, querría tomar apuntes de esa conversación. Totalmente, totalmente. Claro, con este tipo de personas es que todo lo que digan, cualquier palabra, cualquier gesto ya tiene un significado muy profundo, ¿no? Sí, es Entonces, como si le diéramos la oportunidad, ¿no? De entregarle a esos seres que le hemos atribuido un montón de palabras que no sabemos si dijeron o no dijeron, o cómo las dijeron, o en qué contexto las dijeron. ujú. Me venía esa frase de Santa Teresa que decía ser un lápiz en las manos de Dios, ¿no? Entonces, la imagen que a mí me había venido era yo tomando café con Dios personalizado que toma forma de hombre o de mujer o de lo que sea, con escribiendo ese libro a través de los ojos de esa energía. Buah, te lo compro, ¿eh? Y tú también, como es nuestro juego, podemos hacer dos huecos. Bueno, vamos a empezar ya, porque ya hemos empezado a hablar. No sé si te ha gustado el juego. Me gusta ¿Te mucho. ha gustado? Sí, porque fíjate, lo de la duna vale, lo de Dios vale, pero lo del cuaderno, para que o sea, no sé, era como que me ha venido algo muy, Sí. muy bonito. Es que al final lo primero que te viene es realmente esa verdad, ¿no? Esa esencia, ¿no? Porque no hay mente. Cuando viene algo primero, ¿no? Dicen que es la esencia, ¿no? Que es el ser, que es la verdad. Entonces hay que hacer caso a eso, a esa intuición, ¿no? Que nos habla y es bonito. Marian, ¿qué significado tiene para ti acompañar a tantas personas? Bueno, porque acompañas a muchas personas. ¿Qué significado tiene para ti ahora, en este momento? Mm.
Bueno, la palabra que me viene es un privilegio. Ujú, Es un privilegio. También si me pillas en una semana que estoy como más vulnerable, además en el Camino del Artista estamos en la Semana de la Compasión, ujú. también en ocasiones lo he vivido con una cierta responsabilidad de no tratarme muy bien cuando no conseguía a lo mejor ser más perfecta o caer en mis crisis, en mis dudas, es decir, wow, y yo estoy hecha una piltrafa y ahora tengo que abrir un Zoom o salir a un programa o grabar algo para un montón de personas, he entrado también en ese síndrome del impostor, hasta que realmente detecté que yo lo que quería hacer eso era con gozo. Entonces ahora es un privilegio y es algo que disfruto mucho, No. que tengo la suerte de que las personas que vienen a mí son gente que me enseña un montón de cosas. Entonces, desde que he sido capaz de darme cuenta que yo no tengo que ser perfecta, sino que la verdadera sanación tiene que ver con la autosanación y que yo ya, por mi experiencia, por mi dedicación, por mi amor, vibro en una energía que ya, aunque no sea perfecta ni tenga todo solucionado, ya hay cosas que vibran en solución y no en problema. Y esas cosas que vibran en mí en solución, que no es lo que yo te cuento, es lo que a ti te llega de mí, de repente hace algo sin que yo me esfuerce desde la Totalmente. presencia, donde se inspiran, sonríen, bailan, se alegran y sobre todo se permiten, una de las cosas más bonitas, se permiten ser como son. Es como si ésta hace lo que le da la gana y es como es, ¿Por qué yo no? ¿por qué yo no? Exacto. Es que tenemos tantas creencias y tantos patrones ahí que nos limitan, ¿no? En la vida, que al final les dejamos de ser niños, dejamos de ser esos niños, ¿no? Esas niñas, y al final estamos en ese adulto y ahí castigador, ¿no? Que no nos El deja como adulto. avanzar. El adulto, que realmente más que el adulto, que el adulto debería estar en el corazón, a veces lo ponemos en la cabeza, en el padre, es diferente el padre, que es el censor, con el adulto, que es Sí, el corazón, porque el adulto acepta, el adulto respeta, el adulto responde, no reacciona, el adulto responde a lo que sea que está sucediendo y con lo que sea hace lo que tenga que hacer para resolver, ¿no? Pero si el adulto, el corazón o la mente se desconecta del vientre, que es donde está el niño, donde está el deseo, donde está nuestra sexualidad, el disfrute, el placer, nos convertimos en adultos claro, funcionales, pero deprimidos, o sea, y totalmente. tristes. Y a veces lo que necesitamos es ese soplo de esperanza de volver a reconectarnos con lo sencillo que nos hace disfrutar, con saltar a la goma, con comerte el bocadillo de queso en aceite que te preparaba tu abuela, con mirar un atardecer, con estar charlando como estamos haciendo como una amiga, el leer ese libro que te gusta, el escribir, el pintar, el aprender cosas nuevas, el escuchar música. O sea, yo creo que en tiempos de crisis, y estamos en un tiempo de crisis obviamente porque la depresión y la ansiedad que hay a nuestro alrededor ya es Totalmente. tan tremenda que nos estamos habituando a esa enfermedad mental, a vivir en una sociedad enferma, que necesitamos volver a reconectarnos con nuestro artista, con el arte, con Ujú, lo que nunca nos va a fallar, con ese libro, con esa película, exacto. con esa guitarra en el fuego, con esa danza alrededor del fuego, con ese tambor, con ese chiste, con esas historias alrededor del fuego. Tenemos que volver al artista, tenemos que volver al arte porque eso nos reconecta directamente con la tierra y con recordar que somos seres humanos que tenemos Sí, que vivir, o sea, el reino de los cielos será de los niños, decía Jesús, ¿no? En la Biblia. Yo creo que tiene que ver un poco con esto, con la alegría. ¿Cómo sé que estoy en amor, en ese camino del corazón? Cuando hay paz y cuando hay alegría. exacto. Tienen que darse las dos. A veces hay paz porque tengo todo aparentemente controlado, pero si soy honesto conmigo, me falta la chispa. Estoy Porque la alegría es como motivación también, ¿no? Te inspira, ¿no? Continuar. Es algo que te lleva. como esa curiosidad, ¿no? Bueno, qué me da alegría? Yo me acuerdo un día que de repente fue una sensación, no sé, yo normalmente es como, ya puede estar la cosa muy mal, pero hay una parte en mí curiosa, ilusionante,
que se mantiene esa chispa, o sea, es como pase lo que pase. Pero sí me pasó un día que de repente me noté como vacía y fue como, no me hace nada ilusión. Y fue como una sensación de, no, 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 recalculando, recalculando, vuelve a lo básico. ¿Qué te encanta? Encanta, el encanto. El, ya le estamos poniendo como ese misterio, ¿vale? ¿Qué te encanta? Es volver a lo sencillo, ¿vale? Me sigue ilusionando cantar, sí, me sigue ilusionando bailar, es decir, la niña y el niño interior nunca te falla, como tú muy bien dices, siempre está ahí. Y si empiezo a sentir que estoy sin esa alegría, probablemente es porque me alejé de esta cosa Exacto. bonita que estaba ahí súper feliz con 100 pesetas en el Claro, bolsillo y ahora se iría a comprar yo una con la chucha, mía. seguro. Y yo con la mía. Ay, mira, la mía ahí. Pero Mm, bueno. Pues Bueno, nada, sí, la tenemos que llevar siempre con nosotros, la verdad que sí. Y vamos a hablar un poco más del camino del artista, en que ya hemos hablado un poco, porque yo hice ese curso contigo, tenía muchas ganas y la verdad que para mí fue una experiencia muy bonita, ¿no? La forma en que lo haces, cada semana, como tú dices, es una semana diferente, ¿no? Y, y yo aprendí mucho, pues, todo el tema de escribir, que estaba ya empezando con el libro. Yo ya tenía el libro empezado, pero no es lo mismo escribir un libro, en mi caso de en mi historia personal, como de escribir lo que en ese momento sale, ¿no? Que lo que hemos hablado antes, vidas imaginarias. Pues imagínate quién quieres ser, cómo te gustaría vivir, qué te gustaría hacer, ¿no? Todo ese tipo de cosas o pensamientos, ideas que a veces se quedan ahí, pero no las plasman, ¿no? Y realmente lo importante es poderlas expresar, ¿no? Y yo desde entonces, pues tengo mi libreta y en que sea, no sé, 5 minutos, me da igual, tengo que sacar eso que llevo dentro, ¿no? O sea, me sirve como para sacar, liberar todo aquello que mi mente tiene ahí en la cabeza y que necesita ser como soltado, ¿no? Soltar para expresar y liberar y dejarlo ahí. tal cual, fíjate, expreso algo que está preso, y cuando estamos hablando de un preso, hablamos de una cárcel, Ujú. expreso y has dicho libero, ¿vale? Entonces, para mí, el camino del artista tiene como dos herramientas, tres, pero dos básicas, 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 y una tiene que ver con las páginas matutinas, con esta escritura. ¿Por qué por la mañana? Porque todavía nuestra parte consciente está medio que sí, medio que no, y a veces por la mañana tener pequeñas disciplinas nos hacen entrar como por el buen carril. ¿Cuál es el buen carril? Este camino del corazón, ¿no? Del que me cuido, del que tomo conciencia como adulta, que tengo una niña a mi cargo, que tengo unas necesidades. Y todos los niños tienen necesidades de ser vistos, de ser atendidos, de ser escuchados, tienen necesidad de poderse expresar. Entonces yo dejo ese espacio en mi vida para que esa parte libre, esa parte creativa, pueda expresar sus sueños, pueda expresar su enfado, pueda expresar sus preocupaciones, lo que sea. No hay filtro, no es una escritura donde tienes que escribir bien, con buena puntuación, que alguien lo va a leer. No, no, no. Y de hecho el camino te dice, no las leas ni tú. Hasta esta semana 9, que es la semana en la que estamos, que es la semana de la compasión, no se te permite o no se sugiere que no las leas, porque si no nos vamos a juzgar, porque somos muy repetitivas, muy pesadas, muy lo que sea. Pero tomar conciencia de eso es como si tienes la costumbre de ducharte por la mañana. Hay gente que se ducha por la mañana y por la noche, gente por la mañana, gente por la noche, pero es como esa ducha mental de igual que lavo mis dientes, o sea, necesito crearme ese espacio donde yo escribo, donde yo agradezco, donde yo lo primero que hago antes de abrirme al mundo es me despierto, durante la noche pasan muchas cosas, se liberan muchas cosas y me doy ese ratito con mi café, con mi fusión, sin nadie, conmigo, o sea, si lo primero que hago en el día es priorizarme, le empiezo a enseñar a mi cuerpo, a mi sistema nervioso, empiezo a habituarme a que yo soy importante. El camino del artista, su lección fundamental es ponerte en el centro de tu vida y amarte como te hubiera encantado que te amaran, ¿no? Todo lo que has pedido a papá, a mamá, a amantes, a hijos, dátelo tú. Dátelo tú desde ese máximo respeto, amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Ujú. Y por eso también la otra herramienta es las citas con la artista.
que la idea es que tu vida sea una cita, que tu vida esté, ¿cómo me puedo inspirar? Porque es como, vale, yo quiero estar alegre, ok, muy bien, la alegría es una emoción, ¿cómo la alimentas? No soy un ser pasivo, ay, estoy alegre, ah, estoy triste, ah, estoy entusiasmado, no, ¿cómo nutres, cómo cultivas tu alegría? Si yo todo lo que me pongo son noticias tristes, si hablo con personas que solamente se quejan, si me escucho las noticias en el coche otra vez por si alguna cosa negativa no me había yo acordado del día y termino el día donde va a haber un cambio climático, voy a estar pobre, tengo que tener una mochila por si acaso apagan la luz y entonces yo ahí en ese contexto de lo que me he alimentado es tomar conciencia que se habla mucho de los aportes vitamínicos, de la nutrición del cuerpo físico, ok, pero tienes un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. ¿De qué estás nutriendo? Tu mente se nutre de palabras y ese pensamiento hace que tu cuerpo sienta cosas y que tú al final pienses como sientas. Entonces, igual que si comes tal, estás como pesado, tus pensamientos son pesados, tus movimientos son pesados, si tú te empiezas a tomar conciencia de si yo quiero más alegría en mi vida, recuerdo que me daba alegría y vuelvo al niño y a la niña como herramienta, siempre nos va a responder. La pregunta que le hagamos a esa parte nuestra creativa siempre nos va a responder. No sabemos cómo, pero es quiero, y además como un deseo de corazón, quiero más alegría en mi vida, quiero más calma en mi vida, quiero más aventura en mi vida. Muéstrame cómo, qué puedo hacer yo. Ujú. Me encanta, me encanta, la verdad. Es que es maravilloso. Bueno, ahora vamos a hablar de, de los viajes que tú haces de Matú, algo que yo tenía mucha ilusión desde hace tiempo. Y al final, cuando tú tienes un deseo, es como que las cosas se van alineando hacia lo que tú quieres. Pero si no los pones en mi panel de visión, que está ahí, pues entonces no se hace realidad. Entonces las cosas Mm, se han alineado para que se den mm. en un viaje muy bonito que además lo expliqué, que lo compartí con mi hija, que eso fue precioso porque a ella también le ha inspirado muchísimo y nos hemos llevado una experiencia muy bonita. Cuéntanos tú. Es que ¿Es Martí? tienes una hija muy bonita. Tienes un hijo muy bonito, que ya le vemos en tus vídeos y todas las cosas que vas haciendo con él y todo el amor. Gracias. Pero tienes una hija muy bonita, Sí. muy, un alma muy creativa, muy creadora, aparte de muy bella por fuera, que es obvio, muy, 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 muy bella por dentro. Entonces, para mí, el que tú vinieras y además con tu hija, o sea, era un acto de mucha confianza, que yo lo recibí así, era como muy chulo. Pero de lo que estás diciendo, fíjate, Maktub. Nosotros creamos a nuestras creaciones, pero nuestras creaciones también nos eligen a nosotros. Entonces, maktub es una palabra que a mí se me puso en grande en mi primer viaje a Marruecos y sabía que el proyecto tenía que llamarse Maktub tu viaje porque es algo que haces tú y además es el viaje dentro del viaje, ¿no? O sea, ¿qué aporto yo a Marruecos? ¿Qué aporto yo a Moja? ¿Qué aporto yo a un tour normal? Pues es esa mirada que yo no puedo evitar tener, esa mirada de todo esto que te está moviendo fuera, toda esta belleza que te está moviendo fuera, también te está moviendo dentro. Entonces, Maktub significa destino, pero si lo hilamos un poco más, dice, aquello que es para ti va a encontrar una forma maravillosa y única de aparecer en tu vida. Pero como tú muy bien dices, mujer sabia, primero hay que pedir para que luego eso pueda suceder también. O sea, tenemos un libre albedrío como seres humanos y lo que está para mí me va a encontrar, pero yo de alguna manera tengo que abrirme a la posibilidad de darme a mí todo el amor que me tengo que tener para regalarme a mí un viaje. Un viaje donde de alguna manera yo integro el que tú puedas viajar, que nos abre el alma y que nos ayuda a ampliar nuestra creatividad. Cuando al ser humano le pones en un contexto diferente, es como lavarte los dientes con la mano distinta, estás en otro lugar, en otro continente, con otra alimentación, con otros colores, con otros olores. Tu cerebro aumenta en plasticidad. Totalmente. Pero como también tienes neuronas en tu corazón, tu amor, ¡boom! Amas un montón de cosas, Marruecos, con todos los prejuicios que tenemos, ¡boom! Aprendes a amar cosas que pensabas que no ibas a amar y además también se abre mucho los placeres porque es un lugar
de sentido. Entonces, Sí, Mac, tú ves que aquello que es para ti te va a encontrar, pero las herramientas creativas, que al final hacemos un montón de cursos, un montón de cosas, pero tenemos como nuestras llaves maestras, ¿no? Es como esa bolsa de aseo, yo, las páginas matutinas, la cita conmigo, los paneles de visualización, el escuchar cómo hablo, el abracadabra, mi limpieza energética, mis cosas, crear el espacio sagrado. Hay como eh, un espacio portátil que donde yo quiera que vaya, si tengo mis páginas, tengo ese momento para mí, me dedico tiempo, si aprendo a estar a gusto en mi propia compañía, se abren un montón de posibilidades. Entonces, el viaje es el camino, porque el viaje nació del camino del artista, de una vida imaginaria que yo decía, guía de viajes espirituales. Pasó y sucedió. Yo realmente no pensé conscientemente que yo haría eso. Y esto me abre, vale, yo soy creadora de mi vida, pero no completa. Ya hay una parte de mí que ha creado un montón de cosas. Mis sueños también me están buscando a mí. Entonces eso me relaja. Y las cosas que voy aprendiendo las voy compartiendo. Entonces estoy en un momento que prácticamente las sesiones, el camino del artista, ¿qué más hago? Las clases, todo esto lo hago online. Y lo único que hago presencial, que me encanta y que no quiero que se pierda, por favor, son estos viajes. Estamos conviviendo, nos vemos en pijama, nos vemos con la legaña, tú ves cuando estoy contenta, el día que de repente no estoy tan contenta. O sea, creo que es muy bonito poder estar con alguien siendo tú, exacto, exacto. conociendo Siendo gente tú, diferente. exacto, y compartir con gente diferente, con gente bonita, porque toda la gente de Valle es gente muy bonita. Y luego por ti, por Monja, o sea, nos sentimos muy bien, muy acompañadas, muy seguras en un espacio. Todos los lugares son mágicos. Por cierto, hace poco hemos visto la serie donde salía lo de las películas. Sí. Sí, sí, total. O sea, Hay Den teníamos que ver toda la Hay serie. Den Hadú, la ciudad de las Sí. películas. Que fíjate, Y ahí era lo que tú decías, ¿no? O sea, planteamos, vale, ok, lo primero date cuenta que eres la protagonista de tu vida y a veces estamos como actores secundarios de nuestra vida. Pero aparte de eso, ¿y si fueras guionista? ¿Y si fueras director? ¿Y ujú, si tú pudieras meter ese elemento de sorpresa con estas vidas imaginarias? ¿Y si? ¿Qué pasaría si tengo mi podcast? ¿Qué pasaría si escribo un libro? ¿Qué pasaría? ¿Por qué no, no? Y tú, todo este camino, toda esta formación que has hecho, tu propia experiencia, te ha permitido, porque a mí me gusta mucho que tú lo vayas hablando porque tú lo sigues aplicando, porque esto no es una teoría, ¿no? ujú. Sí, sí, al final es todo eso. O sea, es poner en práctica y luego compartirlo con los demás, que es lo bonito. Porque cuando tú haces una cosa y no lo dices, o sea, ¿a quién si te lo guardas para ti? No tiene sentido. Entonces, lo bonito es compartirlo con los demás y poder dar eso que tienes, ¿no? Porque es realmente ese momento más mágico, más bonito, más maravilloso, el poderlo dar a los demás. Yo creo que eso es lo que hace que todo se haga más vivo, más auténtico, ¿no? Al final no tenemos que olvidarnos que el ser humano es un ser que evoluciona y saca lo mejor de sí mismo cuando se siente visto, cuando se siente amado, cuando se siente querido y cuando entra en contacto. Si los seres humanos no nos encontráramos, no nos contactáramos, entramos en problemas emocionales fuertes. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos un pseudo contacto. Tú y yo creemos que ahora estamos en contacto y de alguna manera lo estamos, Ujú. pero no es como cuando estábamos ahí No. abrazadas. Cuando tú estás con el móvil y le preguntas al ChatGPT o escribes con alguien, aparentemente estás en contacto, pero no es como los tomates, que no son tomates. Como las zanahorias que dicen, no, esto no eran zanahorias. Son zanahorias porque recuerdo que es naranja y largo, pero no me sabe. Nos estamos acostumbrando a creer que la idea es la sensación. Que como esto es la idea de tomate, sí, pero no te estás comiendo un tomate. Te puedo asegurar yo que mi abuela cogía un tomate así, lo limpiaba y yo lo mordía como una manzana, que yo sé lo que es un tomate. Y tenemos nosotras el privilegio de haber vivido todavía ahí. Sí, Ahora,
la gente se cree que tomate es eso que venden en esas bandejas de plástico, que son, Claro. parecen más a los que yo jugaba a las cocinitas de pequeña. Sí, sí, totalmente. Parecido, ¿eh? Ni el sabor, ni nada. Haces O un sea, tomasté, es haces como que que ha tocas cambiado. tomate, haces que te estás encontrando, pero me gusta mucho Maktub, es como una creación que amo mucho porque creo que me está recordando a mí misma también el no te creas, no, siéntelo, siéntelo. No, es que allí es un país como mucho de sentir, de vivir, luego la cultura, la gente, o sea, los paisajes, todo. O sea, es como entrar en otra dimensión, como aquel que dices, y al final es dejarte guiar y acompañar para poderlo vivir, Y luego vivir tu también te ayuda experiencia. mucho ese tipo de viajes. Yo me siento como un puente. Es Ujú. como vivir el cielo, o sea, ser de la tierra sin ser de la tierra, ser de allí, disfrutar de lo de allí, también disfrutando de lo que hay aquí. O sea, aquí tenemos muchas bendiciones y muchas ventajas y un transporte público maravilloso y unas carreteras maravillosas y unos hospitales maravillosos. O sea, Sí, no tenemos tampoco que idealizar. Pero sí no, es cierto que creo que la inteligencia humana, la inteligencia emocional, tiene que ver con ser capaz de encontrar la ganancia donde yo quiera que vaya, en el sentido de tomar lo mejor de ahí, y allí hay muchas cosas que aquí estamos perdiendo y también, por ende, pues que se puedan tener, y sería maravilloso que se tuvieran cosas que se tienen aquí, que se pudieran tener allí, ¿no? sí, exacto, totalmente. Que a veces no valoramos, o sea, estando allí, viendo lo que vives y tal, de cierta manera en los pueblos nómadas y todo eso, o sea, luego dices, jolines, ¿no? Que te gustaría también pues que pudieran acceder a más cosas, ¿no? Y dárselo de otra manera, ¿no? Y es que al final, pues por su cultura y por cómo está allí, pero es más complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que valorar también lo que tienes y dónde vives. El agradecimiento. Mente. O sea, yo creo que esa actitud de agradecimiento es la puerta de la abundancia, de poder ver, bueno, pues todo lo que, o sea, lo tenemos todo. O sea, en el fondo lo tenemos todo, y aquello que queremos, si realmente tomamos conciencia de que lo queremos, y incluso ahora tú quieres tomar un rico tomate, lo encuentras. Porque para Seguramente. poder crearlo, primero hay que creerlo. Entonces, yo aquí donde vivo hay unos países que cogen unos tomates maravillosos y encuentro a un chico que vende esos tomates tal. Es decir, busca la posibilidad, ábrete a la posibilidad, no desestimes de, ya, pero eso ya no se puede y entro en víctima. No, entra en modo creador. Pon a tu mente ante un desafío. ¿Qué pasó? Que ahora todos los tomates, mira, me pasó, me fui a un retiro de meditación vipassana, 12 días de silencio en un monasterio, y yo el primer día cuando llegué allí vi que el desayuno era, no faltaba de nada, pero era como el típico desayuno de comedor, del pan blanco con las cositas de mantequilla y mermelada y plátanos, manzanas y tal. Y yo pensé, ay, cómo me gustaría un tomatito rallado, así con un chorrito de aceite. Vale. A los 5 minutos me giro y aparece una monjita con una bandeja entera de tomates que acababa de recoger del huerto. Pide y se te dará. Pide y se te dará. Es decir, una cosa es agradecer y otra cosa es conformarte en el sentido de, bueno, yo no merezco, ya está. No, no, pide. Eres hija de Dios. Mm. Pide. ¿Sabes? Los chamanes peruanos, cuando piden la energía a las montañas, lo piden con mucha dignidad. O sea, el ego disfunciona tanto en, ay, yo, ¿cómo voy a pedir un tomate? Ta, ta, ta. O que me den el tomate. Desde la prepotencia No. hasta la impotencia, no, desde el corazón, de decir lo que tú has dicho. Si yo deseo este viaje y lo pongo en mi panel, si yo deseo comer rico y lo pongo en mi panel, si yo deseo relaciones bonitas y lo pongo en mi panel de visualización, me enfoco, le dedico amor a esa semilla, claro que va a suceder. Y yo he visto muchísimas transformaciones. La primera, la que veo ahí, eres desde alumna, tu libro, tu podcast, el viaje, no solamente tú, sino con tu hija y una Sí. amiga. O sea, es, Bueno, y que el libro al final salió estando contigo en el camino del artista. O sea, es que al final, fíjate, aquí tengo yo, es el camino del corazón. Ahora también recuerda a la gente, porque aquí me va a ver gente que te conoce a ti, pero también a ti te va a ver gente que me conoce a mí.
Entonces, este libro del Camino del Corazón es precioso y no lo he querido leer, pero tengo aquí el Ah, separador, o sea, todo es el camino del corazón, la felicidad no es el objetivo, es el camino precioso, la dedicatoria, el detalle, o sea, ¿cuándo sabemos que hay amor? ¿Dónde está Dios? En esa energía creativa que el camino del artista es conectar con nuestra energía espiritual también, ser un tubo. ¿Cuándo yo sé que está Dios en el asunto? Cuando hay detalles. Dios está en los detalles. ujú. Entonces, para Marian, gracias por tanto cariño que pones en cada cosa que haces. Tu camino del artista se une al camino del corazón para que juntas podamos llegar a más personas que encuentren este faro que ilumine sus vidas. Espero que nos podamos encontrar en el camino de la vida y así ha sido. Totalmente. Pues mira, yo no me recordaba lo que te había dicho porque eran como mensajes inspirados. A las primeras dedicatorias eran como mensajes inspirados que me llegaban y cuando la gente me pedía el libro, yo los escribía por la noche y al día siguiente iba, decía, elígelo tú. O sea, yo le dejaba que Ya la yo con las persona piedras, ¿no? eligiera el libro para ver qué mensaje tenía. Ahora ya he perdido un poco el ritmo, pero al principio Porque la la verdad es que gente me ¿dónde lo decía, puede comprar? O sea, está en Amazon. sí, ahora está en Amazon. Ahora, Perfecto. desde hace muy poquito, espérate, aquí, El camino se del ve un corazón. poquito más, a ver, es que no sé cómo hacerlo para que Sí, se mira, vea. ya lo tengo aquí. Pues ahora ha cambiado un poquito, se ve autismo en medio. Ah, vale, ¿Veis? es verdad, es verdad. Es una versión nueva para Amazon que, porque no podía ser el mismo formato, tenía que ser sin solapa. Entonces, esa la quería con solapa porque llevaba mi foto, un poquito más, y las de Amazon no llevan solapa. Entonces hemos tenido que cambiar un poquito Muy eso bien. y hemos aprovechado para poner autismo un poquito más grande, para que se vea un poquito más. Entonces, ahora quien la quiera dedicada me lo pide a mí por mi cuenta. Quien lo quiera en Amazon, pues allí lo tiene. Ya lo dejaremos todo apuntadito. Y luego también a lo mejor se me ocurre, yo como soy pensamiento creativo, Sí, imagínate que sí, alguien, como estos mensajes inspirados, alguien lo compra en Amazon y se pone en contacto contigo de dame un eso mensaje exactamente. inspirado, también se lo puedes, aunque También sea. se lo puedo dar, totalmente. Me encanta. A mí también me encanta. Bueno, te quiero enseñar mi piedrita. ¿Te la puedo enseñar, no? Hombre, La piedrita que uy, la frase que me dio. A ver, ¿dónde la pongo que me vea? Tengo un problema con la cámara no, porque la está al hago al otro lado, revés. porque la tienes al revés. Entonces, La para el tengo otro al lado. revés. Sí, sí. Ahí, A ver. Mm, no, no me y veo. por arriba. Ponla al lado de tus gafas. Ahí. Ahí. Pero ahora Y mm, ahora dinos qué pone. reclamo lo mejor de mi ser. Ole. Me costó integrar la frase, pero la tengo ahí como cada día me la digo. Cada día me la... Pero Oye, fíjate me está cómo, haciendo efecto, ¿eh? Está claro, haciendo efecto. cómo nuevas frases nos llevan a nuevos movimientos. El Exacto. cuerpo responde también, si yo quiero tener un cuerpo más flexible, también tengo que tener una mente más flexible. Y si observas, hay gente que va como muy rígida y digo, uy, dime cómo caminas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, tú estás así, pero de repente dices, reclamo, es que no puedes no decir reclamo. Es Pero tú que ponte en esta posición de reclamo que dices, hombre, ¿cómo posición de poder. voy a ir yo por ahí? No, es que ni impotencia ni prepotencia, potencia. En este estado de reclamo lo mejor de mi ser. Y es un acto de nada prepotencia, es de mucho amor propio. Yo sé, yo ya me voy conociendo, me voy amando y me voy conociendo en mis luces y mis sombras. Sé que tengo cosas de mí que son más nutritivas y cosas que son más destructivas. Hasta ahí todos los que nos están escuchando seguro que Sí, están de seguro. acuerdo y dicen, es verdad. Puedo detectar esas dos partes de mí. Reclamar lo mejor de mi ser es reclamar mis dones, es reclamar mis talentos, es reclamar mi creatividad, es reclamar mi amor, es reclamar lo mejor del ser humano. El ser humano tiene unas virtudes del corazón. O sea, cuando el ser humano está tranquilo, está alegre, queremos dar. Por eso es una de las premisas con las que empezamos el viaje. ¿Qué tengo yo para dar? Y solamente puedo dar lo que tengo. Y Totalmente. todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos, sin excepción, tienen algo
Lo que pasa es que hay que reconectarse, hay que reclamar lo mejor de nuestro ser y dar al mundo lo mejor que tengo para dar. No desde la exigencia, no desde el perfeccionismo, no desde el vaciarnos. Es un arte encontrar ese equilibrio del dar y el recibir, del reclamar desde ese amor, pero no desde la exigencia, la dulce firmeza. Esa también la tengo yo, esa palabra me quedó, es como que la estoy como integrando. O sea, totalmente. Es que cada día con Marian era aprender algo nuevo, desde cómo comunicarte, cómo te decía las cosas, cualquier palabra, el juego de palabras que hacías. Es que no quiero decir cosas porque cada Dilo, día porque era cada muy uno es especial. diferente. Es que Es que cada uno... sí, pero cada día era muy especial, con muchos detallitos, con muchas sorpresitas. Y entonces era vivir la experiencia del día, déjate llevar y confiar. Yo ahí, con todo eso ya, Mm. confío y al final todo se dará. Fíjate, es como, hablo de lo de Dios está en los detalles. Hay una cosa que si el ser humano, si la energía femenina creativa se siente segura, puede explorar. Si un niño se siente seguro, puede explorar. Si un niño está con miedo, que en cualquier momento pueden lanzar una bomba o va a pasar algo horrible, el niño se bloquea en su experimentación, en su creatividad y en su búsqueda. Entonces, lo que hace Maktub como energía, como viaje, es, te da la sensación de que no te tienes que ocupar de nada. O sea, la mayoría de la gente ni se lee el programa. Y de hecho, cuando alguien me pregunta información y me empieza a preguntar mucho por el programa, digo, no sé si este viaje es para ti. Porque también no todo es para todo el mundo. Necesito estar en un espacio donde me sienta lo suficientemente segura como para no tener que entregar ni el pasaporte, porque ya hago yo la lista para que tú te olvides y que cuando llegues a cada hotel te sientas en casa. Y desde esa energía de seguridad puedo permitirme relajarme y que cada día sea una sorpresa, porque no es, esa libertad requiere de una cierta estructura también. Totalmente. Entonces es volver a recordar lo que es poder estar en un lugar absolutamente desconocido, en medio del desierto, en África, en tal, y tú estar tan tranquila con una certeza interna de que nada te va a pasar, que estás cuidada. Sí, sí, y además que yo tuve resistencias para irme. Todo el mundo tiene resistencias y yo tenía las mías. El viaje en el momento adecuado, qué puede pasar, pero al final eh, esa confianza hace que todo sea mucho mejor y que las cosas pues se den y que al final dices, no pasa nada. O sea, has venido porque era el momento perfecto para ti, acompañada de las personas que tenían que estar. Mm, Y eso es lo que fue, cómo lo viví, cómo lo sentí, mm. realmente. Y es así, sobre todo entender, porque en esta sociedad de supercomodidad, que buscamos la comodidad, a veces asociamos lo incómodo con no. Pero lo incómodo también es la fase de la transformación, es decir, cuando se te caen los dientes y te vuelven a crecer y forma parte de un proceso de evolución, es incómodo. Ujú. Hay cambios que son incómodos, tienes que atravesar unas ciertas incomodidades. Por eso se requiere de mucha valentía. Pero cuando atraviesas esas ciertas incomodidades, vienen regalos. Sí, mágicos, Mm. como el que hemos tenido hoy, para Pues celebrar el tercer aniversario del podcast y el tercer aniversario casi de Matú, casi ya por adelantado. O sea, tres y celebrar. tres, tres es creación, pues tres, tres, tres. Qué Mil bonito. gracias, Marian. De verdad, ha sido un regalo y, y bueno, espero volver pronto. Matú, seguro que nos encontraremos. Seguro. Y cuando cumpla los 4 años el podcast, también. Perfecto. O Mil antes. gracias. Tenemos que esperar para celebrar los cumpleaños, lo que nos dé la gana. Gracias.